¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Pone comodidad al ego como la palabra vulnerabilidad. Porque resulta que para nuestra mente, que está siempre acostumbrada a protegerse, a ser vulnerable, pues, no, bueno, no que esté acostumbrada a ser vulnerable, me refiero que ser vulnerable, pues parece a nuestra mente, pues, sinónimo de estar expuesto, de estar indefensa, de correr ese riesgo de ser herido, rechazada, abandonada, incomprendido. Por eso sucede, y prácticamente nos sucede a todos, que desde muy pequeños, pues comenzamos a construir capas de seguridad, de nuestra imagen personal, también sobre todo de control de todo nuestro entorno. Y de esta forma, pues aprendemos a mostrar solo determinadas partes de nosotros y a ocultar otras. Y de esta forma, pues aparentamos ser fuertes cuando muchas veces tenemos miedo. Aparentamos ser seguros cuando muchas veces estamos confundidos. Aparentamos ser independientes cuando realmente necesitamos ayuda. Y así, muchas veces, poco a poco, pues acabamos identificándonos con todas esas capas y esas máscaras que hemos construido desde pequeños, hasta el punto que muchas veces olvidamos que son solo eso, solo capas. Porque el ego sí tiene una visión noble de acuerdo con su concepción, con su enfoque, y es el de garantizar nuestra supervivencia psicológica. Y para ello, para esta supervivencia, pues necesita sentir que controla todo el entorno. También, por supuesto, aparte de controlar el entorno, necesita anticiparse a lo que pueda ocurrir, en definitiva. Lo que necesita es reducir esa sensación de incertidumbre que a todos, en cierto grado, yo creo que nos incomoda. Pero, claro, el plan de la vida pues tiene una naturaleza muy diferente, porque la vida es movimiento, la vida es cambio, la vida justamente no es certidumbre, es incertidumbre. Y ahí es donde aparece un poco el conflicto, porque el ego intenta controlar lo que es incontrolable y cuando no puede controlarlo, intenta evitar. Intentamos evitar aquello pues, que no podemos controlar. ¿Y qué pasa si no lo podemos evitar? Pues entonces intentamos huir. ¿Y qué sucede cuando no podemos huir? Pues cuando no podemos huir, pues intentamos sustituirlo por algo que resulte un poco más cómodo, más familiar. Desde esa línea de menor resistencia muchas veces lo encontramos, ¿no? Entonces, eh, de esta forma, pues vamos construyendo poco a poco, pues toda una serie de estrategias de protección. Y esto te sonará seguramente, porque controlamos relaciones para no sentirnos abandonados. Controlamos resultados para no sentirnos fracasados. Controlamos emociones para no sentir dolor. Y controlamos nuestra imagen para no sentir ese rechazo que muchas veces recibimos de nuestro entorno cuando no encajamos, ¿no? Y sucede que cuando el control no funciona, cuando todas esas estrategias de control no funcionan aún así, pues ya tan solo nos queda el último recurso, que es buscar distracciones, entretenimientos, dependencias, filiaciones, eh, mm, nos aficionamos a deportes, a creencias religiosas, partidos políticos, todo sustitutos que nos permitan no mirar aquello que realmente nos incomoda. Pero bueno, como decía, pues la vida pues tiene una extraña sabiduría, porque con el tiempo todo aquello que pretendemos o intentamos evitar, pues acaba apareciendo de una forma u otra. Pero no ya con una finalidad de castigo, sino como una invitación para marcarnos una señal. Porque, sinceramente, la vida no está interesada en que nos sintamos incómodos todo el tiempo o cómodos todo el tiempo.
la vida lo único que está interesada es que despertemos. Y despertar implica necesariamente atravesar esos espacios, esas circunstancias, esas relaciones que, en las cuales pues, el control pues, ya no sirve. Y ahí justamente es donde aparece la palabra del tema de hoy, que es la vulnerabilidad. Es esa capacidad de mostrarnos tal como somos en cada instante, fluir desde esa aceptación sin exagerarnos, sin disminuirnos tampoco, por supuesto, pero sin disfrazarnos, sin pretender tampoco, y eso está vinculado con este programa, sin ser tampoco más espirituales, ni más fuertes, ni más evolucionados de lo que realmente somos. Y bueno, para avanzar en este programa, queridos compañeros, ¿creéis que vivimos mostrando realmente quiénes somos? ¿O más bien somos esa imagen que queremos que los demás vean? Y después también, ¿cuáles son las principales máscaras o capas que solemos construir para evitar desde el ego ser más vulnerables? Wow, es una pregunta. Bueno, desde luego, yo sí pienso que es la persona que es vulnerable es un ser bendecido, ¿no? Porque puede vivir tal cual es, ¿no? Mostrando sus debilidades y no avergonzándose de ellas y creciendo. O sea, sobre todo es que tiene la capacidad de crecimiento que el que no lo es, ¿no? Y aparte de la humanidad que eso da, humanidad con humildad. Entonces, yo pienso que el ser vulnerable es un ser bendecido y que ojalá todos pudiésemos mostrar esas debilidades porque eso nos hace muchísimo más fuerte y nos hace... Seríamos realmente humanos reales, ¿no? Y claro que yo por mi parte tengo mucho que aprender de los que son vulnerables. Y estoy en ello y es un camino que cuesta, ¿no? Que me hago muchas preguntas y intento, pero a veces no puedo, no puedo. Y entonces es seguir aprendiendo. Es difícil porque sin saber, cuando hemos construido personajes para poder vivir, ¿no? Al final hay capas y capas y llegar a poder romperlas, ¿no? Ir sacando cuesta mucho. Y es mirarse por dentro y ir realmente ir hacia la verdad, ¿no? Y sacar todo aquello que uno piensa que es su parte oscura para poder iluminarla. Por eso te digo que el ser que es vulnerable es un ser súper bendecido. O sea, es que es así. No sé si Juan piensa lo mismo. Sí, no, yo te estoy escuchando con mucha atención, Lourdes. Y yo tenía otra pregunta, porque tú dices que el ser vulnerable es un ser bendecido, ¿no? ¿El ser que se considera a sí mismo vulnerable? No, el que puede llegar a ser vulnerable. El que puede abrirse con facilidad. Ah. Es que efectivamente el tema, la verdad es que el tema así aparentemente parece, bueno, sencillo, vulnerabilidad, pero es complicado. Es complicado porque creo que nos afecta a todos profundamente y además nos afecta, vamos a ver, nos afecta en la situación para mí real del día a día, de lo cotidiano. Uno puede plantearse en esta vida si soy más perfecto, menos perfecto, si esto más profesional, menos profesional, si percibo la luz con más intensidad, si no la percibo, es decir, me ubico dentro de esa reflexión y esos pensamientos. Pero tú Josep, has citado temas como la certidumbre, la incertidumbre,
también has citado, creo que el tema desde pequeños. Creo que la vulnerabilidad, ya con eso termino, es muy importante para todos nosotros, puesto que quizás sea una respuesta inmediata del subconsciente a lo que nos rodea. Tú puedes decir, yo esto voy a reaccionar así porque yo soy un tipo intelectual y yo no me puedo permitir el error en esto, en el otro. Pero cuando alguien te hiere o cuando tú hieres, vulneras o eres vulnerado. Quizás ahí hay un gran componente del subconsciente que es el que por tu lado salta porque se siente herido o hiere porque el subconsciente rememora otros momentos en los que quizás tú también tuviste que hacerlo. Y el tema es complejo, muy complejo. Os lo confieso que para mí es muy complejo. También pienso que las mujeres, quizás entre mujeres, somos más vulnerables, podemos abrirnos más fácilmente y no sé por qué. Quizás formamos una tribu que hay, porque quizás nos ha permitido más. No sé si tiene que ver la maternidad con ello, ¿no? Quizás, porque el momento que da salud es un momento muy vulnerable para una mujer. O sea, es un momento en el cual es incertidumbre, es dolor, no sabes lo que va a pasar y es confiar en todo lo que tiene que ser, ¿no? No lo sé si tiene que ver con ello, pero RA es verdad que las mujeres, entre nosotras, nos permitimos más que yo creo que los hombres entre nosotros. Estamos más acostumbradas a confiar más. El tema que ibas a hablar, Josep, perdón. Solamente un inciso. Sí. Y yo creo que siempre en estos casos hay que incidir y aclarar que aunque estemos hablando de vulnerabilidad o vulnerabilidad, esto no significa permitirlo todo, en absoluto. Y hay que aclarar y dejar claro que en ningún caso estamos hablando que cuando existe una vulnerabilidad porque hay algún tipo de violencia familiar, sobre todo, estamos, como bien dices, Lourdes, estamos hablando de violencia contra las mujeres. Eso es, aquí no hay ningún tipo de disquisición espiritual o mental, o sea, ahí es medidas policiales, medidas judiciales, separación legal, protección de la víctima, detención del perpetrador. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Cuando hablamos, sobre todo, de temas tan delicados como es la vulnerabilidad y invulnerabilidad. Cuando existe algún tipo de delito, cuando existe algún tipo de violencia, esto directa o indirecta, física o psicológica o emocional, no estamos hablando de esos temas en los cuales no hay nada que discutir ni debatir, sino medidas policiales, medidas judiciales. Y buscar ayuda en asociaciones fundamentalmente de mujeres que están justamente para este tema, ¿no? Vale, perdona, Juan, solamente la Bueno, yo quería, sí, es que Lourdes, quizás sin pretenderlo, ha abierto un melón que bien merece la pena probarlo. Sí, es un tema muy interesante, Lourdes, cuando has abierto el tema de la feminidad. Y a mí me ha venido inmediatamente a la mente algo importantísimo que nos afecta, yo creo que nos afecta a todos. De hecho, cuando un hombre batalla o cuando está en una situación difícil, siempre apela a su madre. Madre, cuando está a punto de morir o es herido, madre. ¿Por qué? Quizás porque está apelando a lo que es menos proclive a hacer daño o a vulnerar, que es la madre. La madre es la mujer. Yo, Lourdes, amigos, creo que, no sé si estaréis de acuerdo, pero a lo largo de la vida todos nosotros hemos conocido a gentes, a mujeres, a hombres, y todos, sean mujeres
o sean hombres, todos han expresado una mayor o una menor feminidad, incluyendo los hombres, incluyendo las mujeres en la masculinidad. Y tengo la sensación de que aquellos que expresan con mayor intensidad su feminidad, si son hombres, o la feminidad si son mujeres, son menos propensos, son más entendedores, más sensibles al dolor humano. Todos conocemos casos, los oímos decir, el clásico macho que es macho porque hiere, le gusta herir a las mujeres y le gusta herir a sus enemigos porque él es así. Sin embargo, todos conocemos a chicos, hombres, con una sensibilidad especial, quizás un tanto Sí, femenina. por lo tanto, Juan, Sí, no se puede hablar, es difícil hablar de géneros. Yo creo que claro, algo que claro, nos atraviesa claro, a todos los géneros es justamente el ego, que es un poco el que nos centra un poco en el tema, que tal vez igual la vulnerabilidad no se entiende, igual se entiende mejor el negativo, o sea, la parte no negativa o positivo, sino la parte complementaria, que es la invulnerabilidad, porque realmente el ego lo que pretende a toda costa es sentirse invulnerable, porque justamente se siente invulnerable de todo aquello que no puede controlar, y como hemos comentado en la introducción, pues la vida sinceramente es invulnerable. Entonces, esto es un poco el juego, ¿no? De lo que puedo controlar y lo que no. Pero es que encima intentamos controlar cosas que dependen de nosotros y también cosas que no dependen de nosotros. Y ahí es donde aparece muchas veces la frustración. Entonces, en esa frustración aparece ese sentimiento desagradable de sentirnos invulnerables, pero realmente es algo que nosotros no podemos cambiar. Yo creo que cuando hablamos de vulnerabilidad en el tema de hoy, va un poco en esa línea, ¿no? En el sentido de distingamos qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Que no pretendamos cambiar, sobre todo a otras personas. De nosotros nada más que depende nuestras respuestas, pero no las respuestas de los demás. Eso ya, sentir ese, o tener claro esa distinción ya es muy importante, porque te claro, permite soltar, dejar ir todo aquello que no depende de ti. En el momento que tú dejas y sueltas todo aquello que no depende de ti, estás, digamos, justamente hablando de esa vulnerabilidad que realmente es una cualidad del alma, porque realmente estás aceptando la vida como es, como fluye. Y después, la parte que sí depende de ti, ahí sí que existe tal vez un aspecto que también requiere atención de la misma forma que la parte que no depende de ti. ¿Atención en qué claro, sentido? Eh, es una vulnerabilidad desde el alma en la cual tú eres, ya seas hombre o mujer, pues estás atento a esas heridas que todos arrastramos en cierta medida, de abandono, de pérdidas, de falta de visibilidad, todo eso que muchas veces intentamos siempre desde el ego recuperar, restaurar, eh, sentirnos completos de aquellas historias que no acabaron, ¿no? Entonces ahí es donde justamente si tú no intentas modificar eso que depende de ti, sino que te fluyes únicamente pues te estás mostrando de una forma vulnerable, pero en lugar de intentar manipular la realidad, realmente es la realidad la que pasa a través tuyo, ¿no? Y eso yo creo que si yo lo he vivido, no lo vivo de forma continua, por supuesto, pero sí que lo vivo a ráfagas de vez en cuando, y os puedo decir, al menos desde mi experiencia, que es absolutamente liberador. Porque justamente una de las cualidades cuando tú te muestras ser vulnerable desde el alma, que es cuando careces de cualquier tipo de miedo del ego, sueltas una liberación increíble. Y es a lo que estamos hablando justamente. ¿En qué momento podemos soltar para sentirnos vulnerables y dejar que la experiencia nos atraviese? ¿No? Yo creo que lo ideal es en un momento de confianza, que te sientas confiado para poder hacerlo, pero no simplemente tú, ¿no? En un momento en el que también con la otra persona
te puede hacer esa cama de confianza que necesitas para poder ser tú mismo, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces hay que, o sea, interactuar para ayudar a la otra persona a que pueda liberarse, ¿no? Y pueda sacar aquello que no puede, ¿no? Es importante ser empático en estos momentos, ¿sí? Efectivamente. Antes, Josep, tú y yo estábamos off the record, estábamos hablando de lo que es la batalla de la vida, ¿verdad? La pelea constante. Y yo me reafirmo al sentido de que quizás es muy difícil librarnos del hecho de la vulnerabilidad, tanto propia como ajena, por una razón, porque estamos en la permanente batalla de la vida y es una guerra en la que todos peleamos y todos salimos a veces heridos o todos herimos, por desgracia. Y la vulnerabilidad creo que es tan importante como hechos, por ejemplo, como la emocionalidad o la risa o la tristeza, todas esas cosas que surgen tan de dentro. Creo que es difícil erradicarla. Yo no puedo erradicar la vulnerabilidad. No puedo sentarme y decir, a partir de ahora no voy a ser vulnerable. No voy a herir a nadie ni voy a permitir que nadie me lleve. Creo que es imposible. Creo que forma parte, como decía Josep, forma parte de las herramientas de trabajo del ego. Pero lo que sí que tengo la sensación de que poco a poco vamos a ver si vamos siendo capaces de la vulnerabilidad que yo pueda sentir hacia mí o hacia los demás, transformarla en una reflexión de rencor o de experiencia. Es decir, cuando considera que alguien me hiere, ¿qué rebota en mí? ¿Qué resurge en mí? Si el rencor de una situación pasada o la aceptación de una experiencia pasada. Porque es evidente que todos somos capaces de ser vulnerables. Todos, absolutamente. Porque además participamos en la tercera dimensión y es nuestra condición humana. Pero, ¿qué propicia en mí el herir o el ser herido? ¿Rencor o la comprensión de la experiencia? Una cuestión que yo mismo me planteo y al menos a mí me parece muy importante y creo que hay otra cosa, ya termino. La espada en esa batalla que todos participamos, como si fuéramos soldados legionarios del Imperio Romano. En esa batalla que todos participamos con una espada. Claro. La Es que espada, justamente, sí, yo creo que perdón un segundo. La espada del juicio. Mi juicio vulnera o juicio soy vulnerado. No lo sé, perdón. Es una... Adelante, Josep. Lourdes, sí, dime. Y bueno, que tú antes has dicho, Juan, o una experiencia de comprensión, ¿no? Realmente yo creo que puedes una experiencia de comprensión cuando tú sabes salir de tu personaje, ¿no? Y verlo desde fuera. Entonces, cuando dejas el ego y miras y observas, ¿no? Entonces es una experiencia de comprensión, pero que es difícil también, ¿no? Porque a veces cuando te hieren, te hieren. O sea, hay que tener un nivel, una capacidad de seguridad y amor hacia uno mismo muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, estamos en nuestro aprendizaje, cada uno está donde está y en algunas veces lo podremos hacer porque vamos aprendiendo y a base de experiencia. Es eso. Claro, es que fijaros, la vulnerabilidad no consiste en abandonar una guerra, esa confrontación que comentaba Juan, que es así, justamente.
La confrontación nos envuelve a diferentes niveles, no únicamente estamos hablando de una confrontación bélica, sino de confrontaciones entre vecinos, entre familiares, en compañeros de trabajo, compañeras, personas que, ya no os digo en la conducción, si vivís en una ciudad que hay un poco de tráfico, es lo que se muestra ahí, la confrontación que se muestra es increíble. Pero claro, la vulnerabilidad no, en ningún caso es pasar de esa confrontación a un estado de abnegación, de renuncia, de dejar que todo. No, no, es al contrario. Es una o sea, tú dejas de participar de esa confrontación, pero mantienes una actividad, digamos, activa, porque en lugar de estar relegado o relegada, lo que estás es, por ejemplo, pues estás escuchando mejor, estás escuchando activamente a la otra persona, estás igual colaborando, lo cual cuando estás en actitud de no permitirte invulnerable, justamente estás justamente generando un muro para no vincularte con la otra persona. Quiero decir que también hay que clarificar que esa vulnerabilidad significa un estado natural en el cual, lejos de sentirte, digamos, permitir que cualquier cometa actos impunes contigo, sino es todo lo contrario, es una actividad, una actitud activa, pero no confrontadora. Es una actividad que tú participas de la vida, pero sin esa necesidad que el ego imprime de sentirte diferente, porque el ego justamente encuentra esa viveza, esa invulnerabilidad, esa pretendida invulnerabilidad a través de la separatividad, a través de relegar al otro, a través de diferenciarse del otro. En cambio, la vulnerabilidad, bien entendida desde el alma, justamente va en sentido contrario. Digamos, no es ningún tipo de abnegación ni renuncia de toda tu presencia, es al contrario, es una mayor presencia, una presencia activa, pero que te implica desde el nivel de unidad y desde el nivel que habéis dicho de empatía, porque tú cuando mantienes una actitud empática con la otra persona, tú no te sientes diferente, no te sientes distanciada. Te permites incluso, cuando eres empática o empático, ser mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque desde esa comprensión es un estado en el cual el miedo desaparece. Y muy, muy importante, cuando no hay miedo, nos podemos permitir el lujo de sentirnos vulnerables. Y eso, todos vosotros, incluido yo, pues todos, cuando estamos en un ambiente en el cual estamos con personas muy próximas, personas que amamos, personas que queremos, no nos sentimos vulnerables, ¿no? Es así. La cuestión es que hemos de sentir, hemos de extender ese sentimiento de vulnerabilidad al resto de la humanidad, porque ahí es donde radica justamente la verdadera liberación. Creo que eres tú, Josep, por ejemplo, que para todo ello depende, creéis, depende mucho la capacidad de aceptación del dolor. Claro, es que es una fortaleza la vulnerabilidad. Claro. Bueno, yo ahí perdona, un inciso nada más. Sí. Yo siempre intento distinguir muy bien lo que es el dolor de lo que es el sufrimiento. Ya. Muchas veces el dolor es inevitable porque procede de una enfermedad, de una situación que no depende de nosotros. La cuestión es cómo evaluamos esa situación de dolor. Si la evaluamos desde esa pretendida invulnerabilidad del ego, nos estamos fortaleciendo y entonces aparece el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a aceptar justamente lo que estamos viviendo. Perdona, que te he cortado. No, para nada en absoluto. Estamos estableciendo, por ejemplo, también una visión desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del alma. Pero yo quisiera hacer también, usar una ligera visión desde la perspectiva del día a día de cada uno de nosotros, de los amigos que nos están escuchando en el chat y de quienes nos escucharán en su día, vete a saber.
Vamos a ver una cosa. Yo, por ejemplo, a mí personalmente me rondan ya los 80 años. Esto no quiere decir nada. Pero sí quiere decir algo. Que cuando acontecen, hay acontecimientos que me rodean en nuestra vida, cosas, siempre, por edad, siempre tengo la sensación de que eso ya lo he vivido. Cuando ves que tal persona tiene un problema, pues yo también, eso ya lo he vivido. Cuando me surge, ya también lo he vivido. Y me pregunto, ¿lo vivo ahora con la intensidad que lo vivía cuando tenía 25 o 30 años? Yo os confieso, por ejemplo, que con 25 años yo por defender determinada bandera, me hubiera pegado con mi padre, es un decir, es una hipótesis. No es cierto, pero bueno, quiero decir que la hubiera defendido. Hoy en día, con la edad que tengo, ese patriotismo vulnerable de entonces, hoy en día quizás ya no me afecta, o no me afecta tanto. Y seguramente, si trasladamos a otros aspectos de nuestra vida ese aprendizaje que la vida nos va puliendo poco a poco, seguramente llegamos a la conclusión de que efectivamente la vida es un mecanismo de aprendizaje a través del dolor, la comprensión. Yo estoy segura. Claro, vas soltando, ¿no? Bueno, Claro. hay gente que va acumulando, pero quiero decir, vas soltando y te vas aligerando poco a poco de todo. Yo esto lo he visto, he tenido 3 hijos, diferentes edades cada uno, y lo he visto. Con cada uno actúa de una manera. Con la primera más ansiosa, con el otro menos, y con el tercero ya, uff. O sea, porque vas aprendiendo, ¿no? Y así yo creo que también se aprende con la vida. Te va relajando, dejas el control, dejas de controlar tanto. Desde el chat, José Ángel Ruiz nos dice: hola, sentirnos vulnerables nos hace humanos, accesibles emocionalmente. La diferencia es, o está, desde dónde reaccionamos a ese sentimiento. Sí, sí. Claro. De acuerdo, lo he dicho al principio, nos hace humanos y más humildes también. Beguard dice que para no discutir muchas veces uno renuncia a mostrarse como es. Claro, este comentario pues da mucha perspectiva, ¿no? Pero Porque es bueno, esa renuncia, muy bueno. bueno, sí, es muy bueno. Porque Dice, bueno, esa renuncia, para no herir, dice, para no herir. a no discutir, muchas veces Para uno no renuncia discutir. a mostrarse como es. Pero eso es inteligente porque yo ¿Sí? creo que soy un poco así, de no perder, para no tener la razón, o sea, no voy a discutir para tener la razón, ¿sabes? Es aquello que... Pero Bueno, pudiera ser, Lourdes, que por el hecho de no discutir, no herir, no vulnerar, Ya, estás ya. No estoy dándole siendo la cobarde, sí. razón a quien actúa fuera de toda razón. Le estás potenciando su Sí. y problema. recuerda que, Es un tema interesante. que todo impacto emocional, la renuncia es, digamos, una forma de tapar aquello que te está afectando. Entonces, ¿por dónde está la clave? La clave yo creo que no está ni en renunciar ni en reaccionar, sino en responder de forma asertiva y de forma consciente. O sea, es así un poco, porque recordar que todo lo que se encierra, todo lo que se tapa, todo lo que uno renuncia, va a acabar saliendo de alguna forma u otra. O bien por estados emocionales, por eh, rumiaciones mentales, por incluso afecciones físicas o energéticas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí siempre hay que buscar ese término medio, ¿no? En el cual pues se integran ambos opuestos, ¿no? Y que justamente está hablando, yo creo que este comentario es muy acertado porque justamente habla de la vulnerabilidad, porque justamente esto, cuando hay algo que te disgusta,
no se trata de que renuncies ni que tampoco reacciones, sino que te que te expreses de forma vulnerable, que sientes que expreses aquello que tú estás sintiendo. Pero, claro, el problema es cómo lo expresas. Esa es la vulnerabilidad consciente de la que estamos hablando en este programa de hoy. Porque lo que se trata es justamente de que lo expreses desde el alma, y desde el alma uno expresa lo que siente, no con la intención de herir, porque eso es muchas veces lo que habitualmente caracteriza las confrontaciones, ¿no? Reaccionamos justamente como respuesta, pero no por lo que nos dice el otro, sino por lo que nos hiere en esa parte que todavía nosotros no está resuelta, ¿no? Eso es muy interesante lo que acabas de decir, Josep. Sí. Cuando citas el tema del alma y la respuesta desde el alma. Seguramente, y yo comparto plenamente, seguramente si cuando tú te sientes vulnerado o crees que puedes vulnerar, si te sitúas en el alma, en la perspectiva del alma, quizás a lo mejor lo que surja es una comprensión y una sonrisa. Creo que la, la sonrisa creo que desmonta absolutamente toda acción de vulnerar y de ser vulnerado. Puede ser una acción vulnerable, o sea, Sí. tú no reaccionas, miras fijamente a la otra persona, Mm. te resignas, no reacciones, no huyes, no te evades, afrontas. Y a veces los temas, cuando tú los dejas ir, a veces es que os habrá pasado, es que si los ves desde la lejanía, desde el desapego, son tan estériles, son tan infantiles, que justamente la mejor respuesta a lo que tú dices, Juan, una simple, leve y amorosa sonrisa. O de aceptación, o de comprensión, o de, mira, no me meto en follones. Sigue, Claro. ya está. José Pero es Ángel lo que Ruiz hay. José Ángel Ruiz continúa y dice, sentirse vulnerable de forma consciente no Mm. significa que renuncies a tu autoestima, que es de lo que estamos hablando. Naturalmente. Naturalmente. Al La, contrario. sí, la vulnerabilidad, y acaba, debe ser consciente, y si no lo es, lo estás viviendo desde el miedo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Charlequita dice, a veces expresarlo causa miedo y dudas al creer que me puede afectar la respuesta. Sí, muy bien. Yo creo que eso es así. O sea, es que tampoco nos tenemos que exigir esto ser perfectos. O sea, todo esto es un proceso. Lo que dice Chalequita es cierto. O sea, muchas veces esto no se aprende porque nosotros teóricamente no lo hemos comprendido no, es al contrario, se aprende porque lo practicamos. Y justamente es ese miedo inicial a sentirnos vulnerables porque tememos la respuesta de la otra parte, justamente ser conscientes de eso ya es muchísimo. O sea, quiero decir, ser conscientes de que nos incomoda la invulnerabilidad en las situaciones cotidianas de la vida, eso ya es un paso tremendo. O sea, lo peor es cuando somos inconscientes y reaccionamos, nos protegemos, evadimos, ingerimos sustancias alcohólicas, drogas, escapamos con compras, pagando nuestro cuerpo con obesidad, tal vez. Entonces, todo eso, esa es la situación un poco más compleja, resoluble, por supuesto, pero cuando ya eres consciente de que tienes miedo de dar una respuesta, pues bueno, no hay otra forma que probarlo, pero siempre desde el amor. Porque cuando te muestras vulnerable desde el amor, sueltas. ¿Por qué? Porque tú no estás siendo agresivo con la otra persona, estás siendo tú. Y ser uno mismo, ser una misma, nunca puede conllevar nada de culpa. Otra cosa es que la otra persona pues lo viva como una agresión, pero tú ya estás liberado, liberada, porque tu intención nunca ha sido la de dañar a la otra persona. Quizás eso nos hace afirmarnos, Josep, en el concepto de que realmente en nosotros está la luz y la oscuridad, y de que si hay oscuridad es porque nuestra luz está por iluminarla todavía.
no hay oscuridad, somos luz. Y es de esa luz y oscuridad es la que nos hace, como decía el amigo, ser humanos. Si es que somos hermanos, si es que estamos experimentando el herir y el ser heridos. Me hace mucha gracia esto que acabas de decir, porque, bueno, esto no es una casualidad, porque hoy no has visto el vídeo que he grabado esta mañana, porque justamente el vídeo va de lo que acabas de decir. Pues mira. O sea, no podemos alcanzar la luz si obviamos nuestra oscuridad. Necesariamente, que es lo que estabas diciendo, tenemos que alumbrar nuestra oscuridad. No se llega a la luz ocultando y evitando nuestra oscuridad. Nunca la evita. O sea, justamente es una integración de opuestos y en ellos tenemos que atravesar nuestra oscuridad. Como dice Chalequita, o sea, sí, tenemos que afrontar esa incomodidad de sentirnos vulnerables porque tememos la respuesta de la otra parte. Pero justamente en ese afrontamiento es cuando justamente surge, en ese afrontamiento centrado, amoroso, es cuando surge nuestra liberación. Y pasa una cosa mágica, que justamente la liberación nada más que se produce no por un acto previo mental ni una anticipación, no. Se produce en el momento en que lo llevamos a la práctica, en la vida cotidiana. En el momento que nos sentimos vulnerables, que dejamos ir, soltamos amorosamente aquello que tememos, entonces es cuando eso se aprehende, ¿no? Así es. Cierto. Comparto. Totalmente de acuerdo. Y además lo sientes. Lo sientes porque sientes más amor. En aquel momento es como una revelación. Estábamos tan ilusionados que nos hemos pasado un poquito del tiempo, entonces sí, ¿verdad? Pero bueno. Acabamos, a ver, con el programa de la vulnerabilidad con una frase final, ¿no? Venga, va. Bueno, yo me quedo con la primera que he dicho, que ser vulnerable es ser bendecido. Sí. Yo diría que no nos sintamos tan culpables de ello ni nos flagelemos tanto, porque es que si no somos capaces del bagaje que tiene nuestro subconsciente, es difícil a veces predecir o predisponer o arrinconar esa respuesta ante la vida y que a veces puede ser agradable o no, quién sabe. Pero es que es tan profundo subconsciente en nosotros. De hecho, la vulnerabilidad yo creo que afecta a la temática de este equipo, ¿no? Que es de este programa, que es el confiar, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de confiar en sentirnos vulnerables, no desde la reacción, sino desde el amor, porque la vulnerabilidad desde el alma tan solo nos conduce justamente a ser nosotros mismos. Y eso libera eternamente. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles de la semana que viene a las 19 horas, hora de España, aquí con vosotros, en Confía. Confía. Muchas gracias a todos.